un fenómeno hispano. Hoy sí es la morenita del Tepeyac con la que queda identificada una población porque comparte algo que que no viene solo desde los genes, ¿no? Sino de una práctica continuada que está en la tradición recogida y representada en un elemento tan valioso, ¿verdad?, como es la fe y la devoción. Hoy, aparte del elemento religioso, el que la Virgen sea retrato de la sociedad mayoritaria es lo que en mi juicio hace que su potencialidad siga siendo tan admirable como lo vemos cada 12 de diciembre. ¿Qué representa simbólicamente Guadalupe a lo largo de 500 años? Para mí hay una palabra que lo sintetiza: la esperanza. Sí, por eso su principal atributo es la maternidad, porque en la maternidad, en cada nuevo alumbramiento, hay una nueva posibilidad de recrearnos, de abrirnos a la esperanza. Si Guadalupe representa algo, es la esperanza. Y francamente, una vida que ha renunciado a la esperanza, pues es un absurdo. Así que esto nos dota de sentido, de identidad y sobre todo de esperanza. Así que hay que disfrutarlo independientemente de todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por este repaso. Identidad, historia, culto, imagen, las distintas expresiones e interpretaciones de la Virgen de Guadalupe se han dado aquí. Gracias a ustedes por sus intervenciones y espero que nos veamos próximamente en estos programas Discutamos México. Hoy nuestro tema es mestizaje y diversidad. Han sido temas centrales en la construcción de la identidad mexicana, desde la época prehispánica, que ahora sabemos que se manifiesta en una pluralidad de etnias y de lenguas, pasando por el virreinato, el siglo XIX y el más cercano y conflictivo siglo XX. La idea de que México es una sociedad diversa, multicultural, se ha contrapuesto a la concepción de un México entendido como un todo homogéneo. La disparidad y el choque entre estas dos concepciones ha dado lugar a una prolongadísima polémica que se mantiene viva en nuestros días. Mauricio Tenorio, ¿qué papel han jugado las minorías culturales en la formación de la identidad nacional? Las minorías culturales en el mestizaje mexicano han tenido un papel difícil porque generalmente se entendió por mestizaje siempre indio con blanco. Generalmente no incluía otros colores, otras cosas, otra que indio con blanco. Poco a poco, a lo largo del siglo XX, se empieza a descubrir la diversidad. Hay diversidad de genes, hay diversidad de gente, hay diversidad de grupos étnicos y hay mestizaje, hay relaciones sexuales entre distintas razas. Los dos son eso, una metáfora biológica, una metáfora sexual, un hecho innegable y también los dos, creo yo, son un mito. ¿Por qué? Porque pensar que México sigue siendo tan diverso después de tantos siglos de mestizaje, después de una sociedad de consumo, después de una sociedad completa donde hay 12 millones de mexicanos en los Estados Unidos, es cierto, es diverso, sí, pero también es un mito la diversidad, tanto como la idea de que el mestizaje nos evitó todos los problemas de raza, nos evitó toda la diversidad y todos somos homogéneos. Ambos son un hecho y un mito. José Antonio, que como ustedes saben se formó en la ciencia política, piensa que la teoría del mestizaje racial es profundamente antiliberal. ¿En qué se basa esta argumentación, José Antonio? Se basa en que tenemos una serie de textos fundacionales, en primer lugar las constituciones políticas que ha tenido este país, en donde la categoría de ciudadano no tiene ningún referente étnico, racial,
y que los mexicanos eran aquellas personas que habían nacido en este país, que vivían en México o que se habían naturalizado, y que todas estas personas compartían una serie de derechos y obligaciones como ciudadanos. Estaba el problema, que no solo tenía México, sino tenían muchos otros países, de cómo darle esta teoría universal, abstracta de la ciudadanía, una concreción nacional. Y la respuesta que encontramos los mexicanos desde finales del siglo XIX y el siglo XX fue llenarla de un contenido racial, porque la teoría del mestizaje es una teoría racial. Y decir que los mexicanos eran básicamente el resultado de la fusión de dos matrices culturales y raciales, la española, la hispánica y la indígena. En ese sentido, todas aquellas personas que eran mexicanos, de acuerdo a la Constitución, ciudadanos, que habían nacido en este país o que se habían naturalizado y que tenían derechos y obligaciones, no necesariamente llenaban esta categoría étnica del mestizo. Los indígenas puros ejemplificaban esta paradoja. Los indígenas puros que no habían sido mezclados, entonces no eran mexicanos, y tampoco lo eran para este imaginario racial los inmigrantes que por alguna razón se habían mantenido sin esta mezcla o no habían participado en la mezcla entre españoles e indígenas. Pensemos, por ejemplo, en los judíos, las comunidades judías asentadas en México, pero no solo los judíos, también, por ejemplo, los menonitas que venían de Canadá y de origen alemán, que se asentaron en el norte del país, y muchas otras inmigraciones nacionales. Entonces, esta idea racial es antitética a la idea universal, no cultural, de ciudadanía, y por eso creo que el mito del mestizaje, como bien decía Mauricio Tenorio hace un momento, es uno de los lastres de nuestra historia. Juan Pedro Viqueira. Tenemos algunos datos duros que nos muestran que algo muy importante pasó en el siglo XIX, ¿sí? En el momento de la independencia, más o menos el 60% de la población era clasificada como india, y seguramente todos ellos hablaban alguna lengua mesoamericana. En el primer censo nacional, más o menos detallado, en el de 1900, resulta que ya solo tenemos un 15% de hablantes de lenguas indígenas. Entonces se nos dice, bueno, esto es justamente el resultado del proceso del mestizaje. Pero el gran problema es que queremos seguir estudiando ese proceso de mestizaje con las categorías del siglo XIX. Entonces seguimos partiendo como si esto fuera el proceso de la fusión de dos razas distintas, cuando ya sabemos por la biología genética, que las razas no existen, ¿sí? Desgraciadamente es algo que no se explica bien todavía en las escuelas en México. No es una cosa de ser políticamente correcto o no, sino de que no tiene sentido desde el punto de vista genético hablar de razas. La gran batalla, creo, como dice el profesor Viqueira, es en el siglo XIX. La gran batalla es en el siglo XIX porque cuando surge la idea de nación-estado es cuando surge la idea de homogeneidad. Una homogeneidad republicana, ciudadana ante la que todos seríamos iguales y ya no habría que hablar de raza. Sin embargo, también es el siglo XIX, como el profesor Viqueira dice, donde en todo el mundo la idea de nación se pega a una idea de etnia y de raza. Ya no hay otra manera de hablar de nación, otra manera de hablar de pueblo, otra manera de hablar de identidad nacional que no sea racial. Yo diría que habría que entender por qué surge históricamente. En primer lugar, surge históricamente porque es el otro nombre del Estado benefactor. En una sociedad, en los años 30, donde